Vamos a informar, invitamos a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, para que nos informe sobre el caso de los migrantes secuestrados en Tamaulipas. Quedamos ayer en informar. También vamos a platicar, a conversar con el gobernador Américo Villarreal. Quiero dar a conocer el que estamos trabajando de manera coordinada con el gobierno de Tamaulipas, por lo general con todos los gobiernos estatales. A lo mejor no se sabe o se conoce poco, pero todos los días, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, nosotros nos reunimos. Son reuniones del Gabinete de Seguridad, de 6 a 7 de la mañana, aquí en Palacio por lo general, aunque a veces hacemos esta reunión de seguridad en los estados. Nos reunimos todos, la secretaria de Gobernación, la secretaria de Seguridad Pública, el secretario de Defensa, el secretario de Marina, el comandante de la Guardia Nacional, todos. La mayoría de las veces también la secretaria de Relaciones Exteriores, y nosotros recibimos un informe todos los días de lo que sucede en las últimas 24 horas y tomamos decisiones, actuamos de esa manera. Esto nos ayuda mucho porque es darle atención especial, con perseverancia, al tema que más le importa a la gente y a todos, lo que tiene que ver con la seguridad. Entonces, todos los días sabemos cuántos homicidios en las últimas 24 horas, en dónde, los asuntos especiales, y actuamos. Esto mismo lo hacen en los estados, algunos a las 7 de la mañana, otros a las 8, terminando esta reunión nuestra. A veces esperan a que inicie esta conferencia, pero se reúnen los comandantes de zonas navales, de regiones militares, de la Guardia Nacional. Se invita a los fiscales estatales, secretarios de Gobernación, secretarios de Seguridad Pública y los gobernadores, así como estoy yo diario. La mayoría de los gobernadores están de lunes a viernes, todos los días, atendiendo lo que corresponde a sus estados. Uno de los que más participa en estas reuniones de seguridad, que tiene más asistencia, es precisamente el doctor Américo Villarreal. Tiene como 95% de asistencia. ¿Cuánto? 96%. Siempre está.
todos los días. Ese método de trabajo ayuda mucho porque se unen esfuerzos de autoridades locales con autoridades federales. Es la Secretaría de Seguridad Pública de los estados, la Fiscalía Estatal, el gobernador, pero también los comandantes de zona, naval, militar, el comandante de la Guardia Nacional en el estado. Este es un buen método de trabajo. Esto nos ayuda mucho y trabajamos así de manera conjunta, coordinada. Por eso, ante esta situación que se presentó, pues de inmediato se actúa. Desde las mismas mesas de búsqueda de la paz en los estados se toman decisiones y a través de la Secretaría de Seguridad se decide reforzarlos, apoyarlos si hace falta. Eso quería yo introducirlo para escuchar a la Secretaria de Seguridad, que nos informe cómo se dieron los hechos y qué se está haciendo actualmente. Con su permiso, presidente, muy buenos días a todas y a todos. Estamos hoy aquí en conjunto con el gobernador del estado de Tamaulipas, el doctor Américo Villarreal, para informar sobre lo ocurrido el pasado 30 de diciembre, cerca de las 19:30 horas, cuando 32 personas migrantes de distintas nacionalidades fueron privadas ilegalmente de su libertad mientras viajaban de Monterrey a Matamoros, Tamaulipas, a bordo de un autobús de la compañía Sedna. La unidad fue interceptada por hombres armados a bordo de 5 camionetas sobre el Libramiento Sur 2 en el municipio Río Bravo, en Tamaulipas, con 37 pasajeros, incluido un bebé. Los delincuentes hicieron bajar de la unidad a los migrantes y se llevaron a 32 de ellos en las camionetas, dejando en el lugar a 5 pasajeros, 2 de nacionalidad mexicana y 3 venezolanos. El chofer del autobús Sedna realizó una llamada de auxilio a las autoridades y reanudó la marcha rumbo a la central de autobuses de Matamoros con los 5 migrantes, por lo que elementos de la Guardia Estatal lograron alcanzarlo a la altura de la caseta Nuevo Progreso, donde lo escoltaron hasta llegar a su destino. Sabemos, por el testimonio de las víctimas, que fueron llevadas por un camino de terracería durante aproximadamente 20 minutos, pasados los cuales los cambiaron a un autobús viejo, a un viejo autobús. A bordo de esta unidad llegaron a una finca con una bodega y una casa cercana, donde fueron agrupados por familias, despojados de sus teléfonos celulares y artículos de valor. En el lugar les tomaron fotografías y durante la madrugada del 31 de diciembre, los secuestradores llamaron a las familias de las víctimas con el propósito de solicitarles dinero. En algunos casos tenemos la información de que sí se concretó el depósito de una parte del recurso exigido. Decir que desde el primer momento el gobierno federal estableció comunicación con las autoridades estatales a fin de coadyuvar en la búsqueda y rescate de las víctimas. Las instituciones de seguridad actuaron de manera inmediata. Como parte de un acuerdo de la Mesa de Paz Estatal, se efectuaron operativos interinstitucionales en los que participaron la Secretaría de la Defensa Nacional,
la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y, por supuesto, las autoridades estatales, encabezando la investigación, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas. Se usaron binomios caninos y drones en vías de comunicación federal, cruceros estatales, hoteles, moteles, bodegas y fincas de 6 municipios limítrofes con el lugar de los hechos en Camargo, en Ciudad Gustavo Díaz Ordaz, en Reynosa, Río Bravo, Vallehermoso y Matamoros. Además, se efectuó el seguimiento de telefonía, de noche y de día, se realizaron recorridos a pie y entrevistas con los pobladores de la zona en búsqueda de indicios que posibilitaran la localización de las víctimas. El día miércoles 3 de enero, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas reportó la localización con vida de los 32 migrantes secuestrados a bordo de un camión local de transporte de pasajeros en la autopista federal Reynosa-Matamoros, en el municipio de Río Bravo, por lo que de inmediato fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía para su valoración médica, reportándose todos en buen estado de salud y sin lesiones. Sabemos, por el mismo testimonio de las víctimas, que fueron liberadas ante el despliegue de las fuerzas federales en la zona. Decir que de las 32 víctimas, 26 son de nacionalidad venezolana y 6 hondureña. Además, 12 son mujeres y 8 niñas, mientras que 9 son hombres y 3 niños. Por último, solo mostrar en una lámina los nombres de las personas que hoy ya se encuentran a salvo. Efectivamente, los migrantes corren peligro cuando transitan sin documentos por el país, por eso existe toda una estrategia del gobierno para brindarles atención. Desde el inicio de la actual administración a la fecha, el delito de secuestro ha bajado 77.6%. Hay que subrayarlo gracias al esfuerzo conjunto de los 3 niveles de gobierno. Este trabajo de coordinación es permanente y se mantiene con todos los gobiernos estatales, incluido el de Tamaulipas, donde continuarán los operativos con el refuerzo de 400 elementos más de la Secretaría de la Defensa Nacional, 60 de la Guardia Nacional y 2 helicópteros que están haciendo labores en la zona para hacer un total de 850 efectivos y 3 helicópteros que trabajan ahí en la zona. Repito, que están exclusivamente para continuar con los operativos. Finalmente decir que por instrucción del presidente de México, licenciado Andrés Manuel López Obrador, se siguen las indagaciones y que también informar que ya hay líneas de investigación muy claras para lograr la detención de los responsables, terminar con los delitos de esa zona y acabar con la impunidad. Muchas gracias por su atención. Ciudadano gobernador. Muy buenos días, señor presidente. Gusto en saludarlo. Buenos días a todos los presentes. A sus órdenes, señor. ¿Qué nos puede informar sobre estos hechos? Pues, señor, únicamente reiterar y reafirmar lo que ha mencionado en este momento la secretaria Rosicela en un informe muy completo de la investigación y la puesta en libertad de los migrantes, que es tal y como ha sido relatado. Algunas de las condiciones que se han visto en prensa es que si había o no algunos colombianos. Lo que podríamos precisar es que
3 de los venezolanos tienen doble nacionalidad, pero ellos mismos manifestaron en el trabajo de las fiscalías, están trabajando ambas, la del Estado y la de la República, que no deseaban tener la asistencia consular por parte de Colombia, sino se apegaban a su nacionalidad venezolana, que era la de nacimiento. Y de decirle que pues ahorita los migrantes están siendo atendidos de acuerdo a los procesos que se dan, tanto por el Instituto Nacional de Migración, las integrantes de núcleos familiares están siendo atendidos a través del sistema DIF, y concluyéndose todavía en este momento algunas nuevas diligencias de interrogatorio a algunos de los migrantes, en este momento pasajeros, que fueron privados ilegalmente de su libertad. Y al darle, como siempre, un agradecimiento de parte de todos los tamaulipecos por la atención pronta y el trabajo conjunto que se hace con esta entidad de las fuerzas federales, del Ejército, de la Marina Armada de México, de la Guardia Nacional, de la Policía Investigadora, de la Central de Inteligencia, que nos ha permitido ir avanzando y ver este nuevo modus operandi lamentablemente la delincuencia organizada está haciendo, en este caso, la frontera de Tamaulipas, en el sentido de que debido a las nuevas modalidades de migración y que muchos de los migrantes ya llegan con un tránsito legal por nuestro país y con una cita previa en el CBP, pues ya no necesitan el apoyo que antes pagaban para tener una migración ilegal, y pues han buscado nuevas modalidades y que se han manifestado en estos últimos días de los meses del año pasado y el principio de estos, en base a buscar los migrantes que se transportan con estas condiciones en los medios de transporte público y tener estos modalidad de extorsión. Muy bien, se habló de la posible participación, presunta participación de policías en este caso, que están involucrados policías. Eso se comentó aquí ayer, que medios de información de Tamaulipas estaban dando esa noticia. ¿Qué nos puede decir, pues, doctor? Señor presidente, con mucho gusto, pues en su momento nos ofende en el sentido de el trabajo y que quiere desprestigiar las circunstancias de este trabajo de estas instituciones que en esta transformación se están volcando al servicio de la seguridad de nuestra población, que en ninguna de las circunstancias de este proceso de investigación y del seguimiento del caso, que como habíamos dicho había videos a través de las cámaras de C5 y el seguimiento específico de este momento, hay una posibilidad de presencia de esta circunstancia que se plantea y que son suposiciones de un medio, que también nos daría a pensar que podemos suponer algo de ese mismo medio, ¿no? Pero no nos basamos en suposiciones, sino en una investigación sólida y científica. Y la prueba de lo que se ha venido trabajando en Tamaulipas con el descenso de los índices delincuenciales en eventos de esta naturaleza que se han presentado en la frontera, y el trabajo conjunto nuevamente del gobierno federal con el gobierno estatal ha brindado buenos resultados. Sí, hay en todo esto, independientemente de que se trata de asuntos humanitarios muy delicados, graves, porque está de por medio la vida de seres humanos, no deja de haber politiquería en la actitud de nuestros adversarios, tanto a nivel nacional como en algunos estados. También, además de
esta falsedad de que participaron policías, lo cual, como usted dice, y tiene toda la razón, es ofensivo porque hay muy buenos servidores públicos, policías, y hay que reconocer la labor de los buenos servidores públicos que arriesgan su vida para proteger la vida de los demás. Entonces es muy irresponsable calumniarlos. Pero además de eso, también se manejó de que si enviábamos elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa, de las Fuerzas Armadas, era por la situación de ingobernabilidad de Tamaulipas. También eso es rotundamente falso. Yo quiero dejar constancia, y lo puedo probar, de que en Tamaulipas se ha logrado disminuir considerablemente la incidencia delictiva, y muy notoriamente a partir de que está usted en el gobierno. Lo podemos probar. A lo mejor ahora que terminemos de platicar, ponemos las gráficas del comportamiento de delitos en Tamaulipas. Si caemos en estos detalles es porque hace falta, frente a las campañas de desprestigio, frente a la mentira, a los ataques, a las calumnias. Lo mejor, ayer lo comentaba, es informar, no ocultar nada y basarnos en el dicho popular de que el que nada debe, nada teme, y que no tenemos nada de qué avergonzarnos, y transparentar todo. Y estamos muy orgullosos con el trabajo, doctor Américo, que está usted llevando a cabo. Antes de que informara a Rosa Isela, hablaba de que lleva el 96% de asistencia. No envía usted a su secretario de gobierno, no envía usted a su secretario de Seguridad Pública a las reuniones diarias del Gabinete de Seguridad, sino asiste usted de manera personal. Es un ejemplo, y ojalá esto siga sucediendo, que todos los gobernadores, gobernadoras sigan asistiendo a encabezar las mesas de paz, como se está haciendo en Tamaulipas. Eso es básicamente, gobernador. No sé si quiere agregar algo. No, pues reiterar, ¿verdad?, que gracias a la presencia que ya desde el día de ayer llegaron de las fuerzas federales, del ejército y de guardias especiales, están teniendo los procesos de investigación para atender puntualmente esta nueva modalidad de extorsión a los migrantes, que ya se ha visto su modo de operación y que son procesos dinámicos que se dan en la frontera, que hay que estar atentos en su momento cuando es posible prevenirlos, y si no, acotarlos y sancionarlos cuando se da el caso. Y que agradecemos mucho también este reforzamiento de esta presencia de seguridad, puesto que da todo tipo de acciones preventivas y disuasivas, y como siempre se incrementa la seguridad en Tamaulipas para el franco desarrollo que, gracias al apoyo que hemos recibido de su gobierno, estamos teniendo en nuestra entidad. Pues muchas gracias, gobernador, doctor Américo Villagra. Muchas gracias. ¿Tenemos información? A ver, homicidios. En Tamaulipas.
este es el comportamiento, ¿no? Esto es Tamaulipas en homicidios hasta el 18. Esta es la llegada nuestra. Y aquí entra el doctor Américo. Y miren, es lo más bajo. Que se ha obtenido. Actuamos reforzando a las autoridades locales en el caso de Tamaulipas, porque este es un asunto especial, todo lo que tiene que ver con migrantes. Por eso también insistimos mucho en que es preferible cuidar a los migrantes en el sureste, porque la travesía antes hasta ni quisiera recordar, pero en Tamaulipas habían asesinatos de migrantes, incluso secuestros y ejecuciones de muchos migrantes y de gente de México que iba a la frontera. Tengo presente la situación de un grupo de comerciantes que se dedicaban a la compra-venta de vehículos usados, de Pochutla, de la costa de Oaxaca. Reunían su dinero, se dedicaban a eso, comerciantes modestos, medianos, iban a la frontera, compraban vehículos, uno o dos, los traían a Oaxaca y los vendían. Pues de repente van allá, pasaban por Matamoros, eso ya hace algunos años, y desaparecieron. Y así otros casos muy lamentables. Entonces siempre cuidamos que el migrante pues esté protegido en el sur, sureste, en albergues. Sin embargo, muchos de los traficantes de personas con vehículos los trasladan y son los riesgos mayores en el norte y los tenemos que cuidar y vamos a seguir haciéndolo. Lo ideal es que nuestros hermanos venezolanos, hondureños, colombianos, guatemaltecos, de Ecuador, no salgan, que tengan en sus pueblos opciones, alternativas, oportunidades de trabajo, que es lo que hemos venido insistiendo con el gobierno de Estados Unidos, que podamos impulsar conjuntamente un plan de desarrollo y de cooperación en países de América Latina y de Centroamérica, del Caribe, para que la gente tenga oportunidades de trabajo. Lo estamos haciendo nosotros, pero de manera limitada. Estamos aplicando el programa Sembrando Vida,
el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, en Guatemala, en El Salvador, en otros países, y lo vamos a seguir haciendo. Pero si el Congreso de Estados Unidos aprobara un plan como el de la Alianza para el Progreso, que se aplicó durante el gobierno del presidente Kennedy, que significó invertir en América Latina, en el Caribe, a ver si tenemos el dato de cuánto se invirtió con el plan de la Alianza para el Progreso en los países de América Latina y del Caribe durante el gobierno del presidente Kennedy. Desde entonces no hay un plan así. En vez de estar señalando de que no se hace nada en México por detener a los migrantes, acusar sin razón a nuestro país, lo que deberían de estar haciendo los legisladores de Estados Unidos en el Congreso es aprobar un plan para el desarrollo de los pueblos de América Latina. La gente no sale de sus comunidades, de sus pueblos, de sus países por gusto, lo hace por necesidad. ¿Y cómo es que aprueban presupuesto para armas en las guerras en el Congreso de Estados Unidos? ¿Y por qué no aprueban un presupuesto para el desarrollo de América Latina y del Caribe, para fortalecer el desarrollo y mejorar las condiciones de vida en nuestro continente? Esa es la pregunta. 2.000 por año durante 20.000 millones de dólares. 2.000 millones por año. Eso no se ha vuelto a aplicar. Y eso es ir a las causas. Y otras acciones. Se ha avanzado con el presidente Biden. Hay esto que hacía referencia el doctor Américo. Hay ahora visas temporales que se están entregando para un ingreso legal a Estados Unidos. Eso no existía. Antes no había ninguna posibilidad en Estados Unidos. Ahora hay esa posibilidad, pero hace falta más. Y también es muy importante el que el presidente Biden no haya apostado a la publicidad de la construcción del muro, que todos los presidentes de Estados Unidos han hecho su tramo de muro, que no es más que publicidad para tratar de engañar a sus ciudadanos de que están deteniendo a los migrantes. Entonces, se puede pensar, un muro, una muralla, entonces ya no van a poder entrar, ya no van a venir. Es propaganda. Primero porque
Nuestra frontera es de más de 3.000 kilómetros y llevan como 50 años construyendo por tramos el muro y deben de tener construidos pues como el 40%, como 1.200 kilómetros. ¿Cómo le van a hacer con el resto? ¿Cuándo van a terminar? Que además ni siquiera es eficaz eso. Si no se atienden las causas, ¿qué se hace en la frontera? Muchos construyen, hemos descubierto como 10 túneles. En vez de muros hay que construir puentes para el entendimiento, el desarrollo. Y todo esto lo repito porque vienen las elecciones en Estados Unidos y se envuelven en esa bandera, ¿no? Los que quieren ser diputados, senadores o presidentes. Ese es el discurso, los candidatos, como el gobernador de Texas, que pone alambradas y lleva a los migrantes a Nueva York, los manda a Nueva York, a los estados donde gobiernan los del Partido Demócrata. También de manera muy inhumana, en el invierno, llegan con camiones y los dejan ahí, enfrente de las casas de los líderes demócratas. Eso es inhumano, antiético, politiquero. Y piensan que con eso ganan votos. Pues a lo mejor antes, pero ahora no. Ahora los ciudadanos estadounidenses están muy informados, sobre todo los jóvenes, que están muy conscientes, los jóvenes estadounidenses y de todo el mundo. Es una nueva generación, ya no susceptible a la manipulación. Entonces, estamos trabajando en esto. También aprovecho para comentar de que ayer hubieron algunos robos en Villahermosa y también con propósitos propagandísticos. Hubo mucha difusión de esto. Decirle a mis paisanos que se está hablando con el gobernador, con Carlos Merino, para apoyarlo en todo, y van a reforzar las labores de seguridad en Tabasco, elementos de la Guardia Nacional, para que estén tranquilos. No va a suceder nada y ya el secretario de la Defensa está actuando para reforzar la seguridad en el estado. Y digo propaganda porque afortunadamente no pasa a mayores, pero sí hay mucha difusión, porque son reacomodos que se dan en las bandas, en la delincuencia,
y se magnifican porque también estamos en México en temporada de elecciones, pero vamos bien. Ayer toda esta temporada, ahora sí que de Guadalupe Reyes, ha bajado, ha disminuido la violencia en el país. Tenemos un promedio de homicidios de 60 diarios cuando el promedio nacional es 80. Entonces, está bajando en estos días y vamos a continuar así. Eso es lo que deseamos y siempre dándole atención especial al problema de la inseguridad y de la violencia. Adelante, vamos. Buenos días. Si lo brincamos a él. Eso sí, sí, tenemos que si nos alcanza, con las compañeras mujeres. Buenos días, presidente. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Preguntarle qué opina sobre ya la protesta, la nueva ministra Lenia Batres. El día de ayer sus palabras retumbaron fuerte pues ya como ministra. Entre otras cosas dijo, si actuara como verdadero tribunal constitucional en sus resoluciones, no prevalecería la Suprema Corte, sino la Constitución. Fue parte de lo que dijo el día de ayer. No sé si escuchó todo el discurso. ¿Qué opina ya de esta nueva encomienda que tiene la nueva ministra? Obviamente ha sido fuertemente atacada por la oposición. Yo quisiera preguntarle todo esto y cómo va la reforma, la iniciativa sobre cuáles son los tiempos, si ya lo ha estado planteando al respecto, presidente, sería mi primera pregunta. Gracias. Pues celebro que ya se haya integrado Lenia Batres a la Suprema Corte. Pues es una mujer con principios, con ideales de lucha, incorruptible, verdadera defensora de la justicia. Leí por ahí que ya le llaman la ministra del pueblo. Me acordé que a Francisco Villa lo llamaban, bueno, el Centauro del Norte, pero también el revolucionario del pueblo, por su origen. Le sacaron a Lenia lo de un video de un pleito de uno de sus hijos en una vecindad. Y me dio mucho gusto porque demuestra quién es Lenia. Es, pues, una mamá, una ciudadana, abogada, que llega a la Suprema Corte, pues sabe lo que pasa en la calle, lo que pasa en las familias. No es de la élite. Ya con eso vamos de gane, porque pues hay algunos que toda su carrera la hacen arriba, por las nubes, en la élite, en el pináculo, arriba, ni voltean a ver al pueblo, ni a sus trabajadoras o trabajadores domésticos.
los tratan bien, no se comunican con ellos. Ellos son jefes superiores y se relacionan con los de arriba. Pues imagínense alguien que imparte justicia. ¿Para quién va a trabajar? Para los de arriba. Entonces, qué bueno que jueces, magistrados, ministros, pues, surjan del pueblo y defiendan a los ciudadanos. Me da mucho gusto eso. Y acerca de la iniciativa, pues ese es el propósito. Que lleguen este tipo de Que la gente elija, que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros, para que se atienda a la gente. Es que no hace nada la Corte, el Poder Judicial, más que proteger a las minorías. Pero llevan décadas así, décadas, sobre todo a partir de la aplicación del modelo neoliberal o neoporfirista, a partir del 83, 36 años así, un poco más, defendiendo a las empresas extranjeras, defendiendo a los potentados, atendiendo asuntos vinculados con herencias, pleitos de dinero, fiscales, protegiendo a evasores fiscales. Y también defendiendo a la delincuencia organizada por dinero, por corrupción. Entonces sí hace falta un cambio. Desde luego se requiere una reforma constitucional. Y si siguen bloqueando estas reformas los conservadores, pues se va a seguir con lo mismo. Sin embargo, hay la oportunidad, porque vienen elecciones, de que los ciudadanos decidan para que se pueda reformar la Constitución. Para reformar la Constitución se necesita mayoría calificada, no solo tener mayoría simple, no solo son 251 votos de los 500, no, son 334 para tener mayoría calificada. Solo así se puede reformar la Constitución. Y si hace falta reformar la Constitución. En eso de la elección de jueces, de magistrados, ministros, para la reforma del Poder Judicial y en otros temas que también se requiere. Insistir
en que debe de haber una política de austeridad de Estado. Eso me gustó de lo de Lenia, de ayer. ¿Cómo es posible que un ministro que está obligado a cumplir con la Constitución esté violando la Constitución porque gana más que el presidente, cuando el artículo 127 de la Constitución establece que ningún funcionario puede ganar más que lo que obtiene el presidente de la República? Y ellos ganan 4 veces más que lo que yo percibo. Y no es porque yo quiera ganar como ellos, sino porque se me hace ofensivo, habiendo tantas necesidades, tanta pobreza, los que imparten justicia se sirvan con la cuchara grande. Y eso lo mencionó Lenia. ¿Qué significa? Que ella no va a cobrar eso. Y ojalá y hagan lo mismo otros. Y que cumplan con el compromiso que hicieron de que ese fideicomiso que tienen para esas prestaciones especiales, extravagantes, onerosas, para garantizarles privilegios, esos 15,000 millones los destinen a ayudar en la recuperación, rehabilitación y apoyo a la gente damnificada de Acapulco y de Coyuca, como lo habían ofrecido. Nada más que se desviaron y empezaron, imagínense, a promover amparos, ellos mismos, los jueces. Es lamentable. Los jueces empiezan a promover amparos. Un poco lo que hicieron para no bajarse el sueldo. ¿Cómo le hacen si la Constitución establece que nadie puede ganar más que el presidente? ¿Cómo retorcieron la ley? Se ampararon para seguir ganando lo mismo, es decir, para seguir manteniendo los privilegios. Bueno, en este caso del fideicomiso, igual, de repente una juez se ampara y luego otro juez se ampara. Y lo que no sucede cuando se imparte justicia para otros ciudadanos, rápido, justicia rápida y expedita, llega a la corte y ahí está el ministro Lainez. Y el ministro, pues que tiene interés en el caso, como juez y parte, resuelve de que no procede lo que se aprobó en el Poder Legislativo, que es un poder independiente, que tiene como facultad la aprobación de las leyes. Y anulan la decisión del Poder Legislativo. Se sitúan por encima del Poder Legislativo. Se rompe el equilibrio y la división de poderes. Pero, ¿qué pasa? Nada. Al contrario, les aplauden en los medios.
los comentaristas o guardan silencio cómplice. Los abogados constitucionalistas deberían de estar diciendo, esto es gravísimo. No. Silencio. Eso es lo que tiene que cambiar. Por eso la reforma que vamos a presentar en su momento. Incluso comentaron algunos de la derecha que con esta protesta de la nueva ministra era un nuevo ataque a la Suprema Corte de Justicia y que era precisamente acabar con el Poder Judicial. Sí. A ese grado. Bueno, presidente, segunda pregunta o pregunta es sobre el Hospital Fray Bernardino Álvarez. Es un hospital psiquiátrico aquí en la Ciudad de México, pertenece al sistema de salud pública. Los problemas de salud mentales son también un problema, y aquí se ha planteado varias veces, incluso por parte de un servidor, bastante graves, que también se dejaron acrecentar por la falta de atención. Hay diversas instancias, pero una de las que se recurre mucho es precisamente a este hospital, porque siendo del sistema de salud, pues es mucha gente la que no tiene el IMSS, el ISSSTE, y recurre precisamente a esto, que es parte también del rescate de todo lo que ha estado haciendo. Sin embargo, presidente, bueno, pues ahí hay un programa que se le ha denominado Hospital Parcial de Fin de Semana. Este esquema fue creado por el doctor Ojeda y el doctor Estrada. Son dos doctores que, bueno, pues no tiene tampoco poco que se fundó ese programa. Ese es un esquema nuevo. ¿A qué se refiere este hospital parcial? A que la gente pueda ser atendida y no necesariamente quedarse en el hospital de manera permanente, por eso se le denomina así, y la atención médica por parte de estos psiquiatras pues es directamente los fines de semana, que son atendidos bastantes pacientes, y muchos de ellos yo tuve la oportunidad de entrevistar a varios, a familiares, cómo avanzaron. Incluso me entregaron varias cartas que le voy a dejar, presidente, si me permite, aquí las entrego con el vocero, con Jesús Ramírez, porque hay una preocupación. Desafortunadamente, la nueva directora o la directora actual, la doctora Rosa María Osiris Pasarán, está socavando este programa, lo está desmantelando. De hecho, hay varias denuncias, ya están las denuncias en la Secretaría de la Función Pública, directamente por parte de estos doctores, donde incluso hay un acoso laboral, y también hay denuncias de más personal administrativo. También hay señalamientos hacia la directora, que está pues poniendo familiares y gente con una red de intereses que no tiene nada que ver con el tema de salud, ni para mejorar, ni para pues tener un mejor servicio. Hay diversas denuncias, todo está por escrito, presidente, hay nombres, incluso también subieron en la plataforma de change.org una denuncia y una petición directa, que no se acabe este programa, que este programa pueda seguir pues vigente y que se pueda atender, porque ha habido rechazo de gente que viene de Guerrero, gente que viene de Morelos, porque desafortunadamente, bueno, pues no es fácil encontrar un servicio psiquiátrico del nivel que se llega a tener en este tipo de hospitales públicos, presidente. Concretamente, bueno, pues es eso. Yo aquí le muestro y le voy a dejar las cartas de los pacientes, de las pacientes con las que pude platicar, y me gustaría mucho que las si no las leyera todas, por lo menos que se pudiera revisar lo que se le dirigen, la necesidad que hay de esta atención psiquiátrica, porque cuando no hay una atención psiquiátrica, pues hay un alto índice de suicidios, se quitan la vida. Hay gente que dice, cuando llegó a este programa, aquí lo dice, estas pacientes dicen, cuando llegamos a este programa, por fin encontramos un poco de paz, de tranquilidad,
que es precisamente la atención psiquiátrica. Entonces, pues yo le pediría, presidente, si pudiera revisar este caso, que no se acabara concretamente este problema, al contrario, que se pudiera fortalecer, que pudieran hablar con los doctores para ver qué es lo que está sucediendo y lejos de terminarlo o desmantelarlo, que pudiera reforzarse para que pues la atención psiquiátrica, digo, yo soy uno de los que me atiendo con un doctor psiquiatra y sé de la gravedad cuando tú no tienes acceso al medicamento o a un programa que te quede bien, que te ayude. Entonces, presidente, si me permite eso, y también revisar con la función pública. Digo, la idea no es irse en contra de nadie, sino simplemente que se corrijan este tipo de cosas que se señalan. Si se pudiera, presidente. Sí, lo vemos con el doctor Jorge Alcocer, se lo vamos a pedir. Nos entregas los documentos y lo vamos a ver con el secretario de Salud. Ok, presidente, muchas gracias. Y por último, preguntarle, en este tema que hoy se tocó en torno a los migrantes. Usted, pues cuando sucedió una terrible tragedia en Juárez, fue sumamente doloroso, pues hemos ya sabido todo lo que ha sucedido al respecto, alrededor. Usted mencionaba también, además de que se toque la profundidad de los cambios que se necesitan a nivel de políticas para que se atiendan en el origen de sus países, de la gente que desafortunadamente pues ve la necesidad de salir a buscar trabajo, de buscar una necesidad afuera, es preguntarle si todavía usted contempla, antes de que termine su gobierno, una reforma, un cambio profundo al Instituto Nacional de Migración, tal como lo había comentado en torno a la atención a ellos. Creo que ha habido, por lo menos lo que se percibe, menos quejas al respecto, y cuando se hacen quejas, pues se atienden. Pero mire, por ejemplo, hay unos casos de migrantes que ya llevaban para este tema que se hace por la aplicación para ser atendidos y terminan siendo regresados. Es decir, todavía hay que tener mayor coordinación, yo lo entiendo, son esquemas nuevos que se tienen que implantar también para que el personal, toda la estructura pueda atender de la mejor manera. Por ejemplo, en la Ciudad de México, pues hay bastante población, bueno, ya se integraron. Es muy curioso eso que está pasando en la Ciudad de México, porque hay bastantes migrantes de origen haitiano. Hay muchísimos, principalmente en el suroriente, lo que es Iztapalapa y lo que es Tláhuac, particularmente. Digo, hay en más lugares, pero se han ido integrando a la población. De hecho, yo vivo en Tláhuac, yo convivo con ellos, y ha habido bastante recepción, ha habido de todo, pero ellos incluso ya están trabajando en diversas actividades. Por ejemplo, en Mixquic están sembrando romeritos. Por ejemplo, en Iztapalapa trabajan en algún restaurante de estos locales sirviendo la comida. Están trabajando de albañiles, o sea, hay una integración pues, muy interesante, ¿no? Incluso hay un poco de broma en ello, en estas poblaciones que dicen que, bueno, pues la parte de los migrantes a veces son más trabajadores que muchas otras personas. Pero preguntarle, mucha de esta preocupación por parte de ellos es si están en esta integración, pues que hay esquemas de algún tipo de permiso transitorio para que no tengan problemas y que no necesariamente se queden aquí porque tienen otras intenciones de traslado hacia el norte, pero no sé si se puedan esquematizar algún tipo de programa sobre de ellos, porque, bueno, si se puede revisar, no sé si usted lo tenga detectado, yo invitaría, presidente, respetuosamente a que se revise este caso en la ciudad y preguntarle esto que le comentaba sobre la estructura. Y por último, presidente, no sé si me permita pasarle al voceo presidencial sobre algunos temas de Sembrando Vida, que yo ya le había comentado 2 veces. Esa no sería pregunta, sino simplemente que me dé su autorización, por favor. Muy bien. Gracias. Sí, Gracias. de acuerdo. Sí, estamos tratando el tema migratorio y a fondo. Nos estamos reuniendo cada semana, aparte de que diario, si hay necesidad, se trata, pero cada semana vemos el tema migratorio y se acordó con funcionarios de Estados Unidos
que se den reuniones, se establecieron equipos de trabajo para trabajar de manera coordinada, conjunta con los funcionarios. Estamos ocupados en eso. Muchos